muchos días de tanto dudar. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final, hoy es lunes, 30 de agosto del 2021. Continuando con la programación para este día, estamos con la presencia de Silvia y Yoli en su segmento Buscando un Cambio. Así es que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola, buenos días, queridos oyentes de la radio Busco en Ti. Un placer enorme de nuevo poder compartir este tiempo de reflexión en esta mañana. Hoy vamos a tocar un tema de una historia real, una historia verdadera, de una mujer que seguramente muchos se van a poder identificar y en la que vamos a sacar también una enseñanza, esa es la idea. Pero bueno, yo no estoy yo sola, estoy con mi compañera Yoli. Hola Yoli, buen día. Hola, buen día Silvia, ¿cómo estás tú? Muy bien, contenta, contenta. Bien, bueno, a todos los oyentes le damos la bienvenida y que este pueda ser un programa de bendición para sus vidas. Bueno, recuerden que somos parte de Psicología Cristiana y nos pueden encontrar en Facebook. Y bueno, esta es la historia de una mujer real, como muchas de nosotras, una historia real, una mujer que de muy joven fue a trabajar a la provincia, en este caso provincia de Buenos Aires, nosotros estamos en Argentina, fue a trabajar a la provincia, de la provincia a capital. Era una mujer joven que estaba casada, que tenía un hijo. Esto es algo muy común en Argentina, que la gente del interior venga a trabajar a capital, ¿no? Y bueno, ella había empezado a trabajar en una casona de Belgrano, del barrio de Belgrano, una casona muy grande, un petit hotel, nosotros lo llamamos así, y resulta ser que con el paso de los años, era un matrimonio que tenía 2 hijos, y con el paso de los años, este matrimonio muere dejando sus 2 hijos solos. El tema es que estos 2 hijos no podían caminar. Tenían un problema desde nacimiento que nunca pudieron caminar. Entonces, la familia de estos chicos le pidieron a esta mujer, que le vamos a poner de nombre Irma, que se haga cargo de los hijos, ¿no? Que los cuide y que los ayude en todo para que puedan seguir creciendo. Más o menos los papás de estos chicos fallecieron cuando los chicos estaban en la escuela secundaria, se dice acá. Irma, bueno, insisto, repito, tenía un hijo y estaba casada, y en aquel tiempo, nada, era todavía joven. Ella se quedó en esa casa cuidando a sus hijos, y hacía todo lo que ellos necesitaban para, bueno, para que ellos puedan seguir creciendo, ayudándoles en todo. Le ayudaban en el colegio, le ayudaban en lo que tenía que ver con la vida diaria, nada, aportándole todo lo que ellos necesitaban para que puedan seguir creciendo. ¿No es así, Jolie? Sí, me encanta esa historia, ¿no? Irma pasa a ser de empleada a madre, padre y cuidadora, ¿no? De esos niños, de esos adolescentes, podríamos decir, ¿no? Sí, es así, es así. Y con el pasar de los años, Irma decide hacer una consulta en psicología, cuando ya Irma tenía 60 años y ya era viuda. Recordemos que Irma tenía un hijo. Y cuando hizo esa consulta en psicología, el hijo ya tenía 20 y pico de años, ¿no? ¿Y cuál era esa consulta que Irma tenía para hacer, no? Ella era una mujer creyente, que iba siempre a la iglesia, tenía una gran fe en Dios, y su consulta rondaba en el por qué me está pasando lo que me está pasando, por qué Dios me paga de esta forma, si yo hice las cosas siempre bien. No podía entender qué es lo que le estaba pasando. ¿Y qué es lo que le estaba pasando? Justamente que
mucho tiempo, trabajó, es más, este tiempo que ella trabajaba en esa casona, lo hizo, por supuesto, con el apoyo de su esposo, de su hijo, y cuando su hijo era pequeño lo veía todos los fines de semana. Su marido y su hijo se trasladaban hasta Belgrano para poder estar juntos los fines de semana. Todo lo hizo con el apoyo de toda su familia. El tema es que al pasar de los años, ¿no? Eh, Se enteró, ya que su hijo estaba solo, ¿no? Que ella ya estaba viuda, su hijo estaba solo, eh, hizo una familia, tuvo 2 hijos con su pareja, que su hijo se drogaba. Su hijo se drogaba, no trabajaba, y sus hijos, sus pequeños hijos, no estaban yendo a la escuela. Lo que a ella le causó una angustia enorme porque decía, a ver, yo hice todo bien, trabajé un montón, hice todo por mi familia y me está sucediendo esto. ¿No, Yoli? Sí, pensaba, ¿no? Irma preguntándose en qué me equivoqué, qué fue lo que hice mal, ¿no? Y esa pregunta, ¿no? Yo creo que la llevó a tomar conciencia de toda la situación que ella estaba viviendo y pensar, digamos, en buscar una salida, en buscar una alternativa. Por eso hizo la consulta psicológica, ¿no? Y bueno, a ustedes, oyentes, les decimos, a veces necesitas de alguien externo para que te pueda dar un consejo, para que te pueda dar una alternativa cuando no encontrás la salida, ¿no? Como le pasaba a Irma. Realmente creo que ella se le conjugaban muchas cosas, ¿no? Si bien había sido una mujer sacrificada, no se quejaba, hasta autosuficiente, ¿no? Una mujer de fe, pero ahí a los 60 años, digamos, ella empieza a dudar y por qué Dios le había pagado de esa forma a ella, ¿no? O sea, pensando en por qué le estaba pasando todo esto. Y muchas veces nos preguntamos ante diferentes situaciones, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No entiendo. Yo creo que ahí estaba la consulta de Irma en el consultorio de psicología. Sí, sí, tal cual. Me imagino una mujer muy, como dijiste, muy trabajadora, muy optimista, muy de ir hacia adelante, con cuánto esfuerzo, ¿no? No habrá sido nada fácil estar con estos chicos, que los ayudó a crecer como si fueran sus hijos, ¿no? Que los inculcó valores, que los acompañó en las buenas y en las malas, y sabiendo que estaba haciendo un sacrificio enorme, dejando de lado a su familia para ayudar a esta otra familia que también tenía, ¿no? Entonces, claro, cuántas dudas, cuánto conflicto, cuántas cosas le pasaban por la cabeza, ¿no? Y esa angustia de decir, bueno, yo todos los meses le envío dinero a mi hijo para poder vivir, para poder solventarse, le doy lo mejor de mí y mi hijo me devuelve ¿cómo? No trabajando, descuidando a sus hijitos, drogándose, o sea que todo lo que ella decía, yo doy todo, pero no recibo nada. Yo creo que estoy haciendo todo bien y los resultados no son los que estoy esperando, recibo todo mal, me sale todo mal. Y como vos decías, ¿cuántas veces nos preguntamos eso, no? Decimos, ay, yo trato de hacer todo bien, pongo lo mejor, y me sale todo al revés, me sale mal, no tengo resultados. Y estaba en una conflictiva enorme, ¿no? Es decir, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? ¿No? Sí, seguramente ella pensaba, ¿no? Mi sacrificio benefició a todos, porque, o sea, benefició a los niños que ella cuidaba, benefició a su hijo, pero hoy se encontraba pasando por una situación en donde nosotros, digamos, en psicología hablamos de duelar, ¿no? O sea, tuvo que, digamos, repensar
repensarse, ¿no? En esto que ella había planeado, ¿no? En su hijo, tal vez como ella lo había imaginado, tal vez, o sea, un profesional con un buen trabajo, sus nietas estudiando, pero eso no era la realidad que Irma tenía que enfrentar, ¿no? Y de qué depende, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué tenía que tener Irma para poder afrontar eso? ¿No? O sea, para afrontar un duelo de este tipo, ¿no? De algo que yo esperaba y no fue así, ¿no? Y yo había puntuado algunas cosas, ¿no? Para salir de cualquier duelo que uno tenga que atravesar, ¿no? Y muchas veces la palabra duelo la vemos como la pérdida, digamos, de algún ser querido, pero también es la pérdida de una relación, la pérdida de un objeto, ¿no? Y en este caso de Irma, ¿no? La pérdida de, de ese deseo o de esa forma que ella había imaginado, digamos, a su hijo, ¿no? Y, o sea, una de las cosas es poder tener fortaleza interna para poder sobreponerse, para poder sobrellevarlo. Por supuesto, su fe en Dios, que sí la tenía, ¿no? Y también en estos casos, digamos, es importante los vínculos. O sea, ¿con qué vínculos cuento? ¿No? En este caso, el profesional era parte de sus vínculos, ¿no? Porque la iban a ayudar a transitar todo esto. Silvia, no sé qué piensas tú con respecto a esto, ¿no? Sí, estaba justamente pensando el tema de esa familia, como dijiste, es el sueño de ese hijo ideal, de esa familia ideal que ella soñaba y que, bueno, lo tenía como perdido, como que era una pérdida, ¿no? Como dijiste, hablaste bien del duelo, perfecto. Y me sigo haciendo las preguntas que ella se hacía, ¿no? Mis decisiones fueron correctas delante de Dios y qué proceso, ¿no? Pasa de ella, ¿no? A través de esa decepción, ese enojo, esa depresión, que son partes esperables de una pérdida, cuando estamos atravesando un duelo, una pérdida, que son súper importantes, que son partes del proceso para poder estar bien, y que todo eso seguramente ella lo hablaba en terapia, ¿no? Con su asistencia psicológica. Eh, y me estaba acordando, ¿no? De algunas características del hijo también, por ejemplo, que el hijo fue papá antes de los 20, que ella sentía que lo había abandonado en cierto sentido, ¿no? De dejarlo con su marido, ¿no? En este tiempo mientras ella trabajaba, ella tenía como esa sensación de culpa, ¿no? Como que lo había abandonado, que no lo había cuidado correctamente por estar cuidando a estos dos discapacitados. Y que fue todo un sacrificio para la familia, ¿no? Que ella pueda abocarse a su trabajo, dejar a su familia de lado, como que todos estaban haciendo un gran sacrificio, pero los resultados no eran lo que ella esperaba, ¿no? Como que los resultados no eran los de su sueño, y eso es lo que a ella tanto le dolía, el sueño de ese hijo ideal, de esa familia ideal, que todos tenemos, ¿no? Todos nosotros nos casamos, cuando uno se casa, cuando tiene hijos, sueña de que, bueno, tiene sus proyectos, sus sueños de que todo va a salir bien, y cuando eso se frustra, bueno, es una pérdida, es un proceso que tenemos que elaborar y trabajar un montón. Sí, pensaba, ¿no? En Irma se dio un conflicto intrapersonal, o sea, era un conflicto con ella misma, ¿no? O sea, un conflicto normalmente asumimos que es algo negativo, ¿no? Pero realmente no, a un conflicto nosotros le podemos dar, digamos, una mirada positiva, o sea, un enfoque positivo. Y pensando, digamos, en Irma, en esta mujer,
¿no? Que cuenta la historia, o sea, esta es una historia real, ¿eh? No es algo que armamos, sino, o sea, Irma existió y todo esto que nosotros estamos contando fue parte de su vida, ¿no? De su experiencia. Y en este conflicto intrapersonal que ella tenía, ¿no? Consigo misma, tenía que ver con los valores que ella se había propuesto, o sea, para su vida y para la vida de su hijo. Pero, o sea, no se había dado de esa forma. Y realmente podemos pensar que solo cuando ella pudo darse cuenta de qué es lo que ella esperaba y no lo consiguió, llegó al punto de buscar ayuda y buscar cómo resolver ese conflicto interno, ¿no? Y para eso acudió al profesional, ¿no? Y cuando las personas se acercan a pedir ayuda en busca de una resolución de algún conflicto, vemos que primero tenemos que definir cuál es el problema, ¿no? Y si pensamos en Irma, ¿cuál era el problema para Irma? Era que ella esperaba algo que no sucedió. Digamos, debemos analizar la causa, sería el otro punto. ¿Y por qué esto no se dio? Porque, bueno, realmente Irma tuvo que dedicarse por su trabajo mucho más tiempo a, vamos a decir, estos dos chicos que son sus hijos del corazón, vamos a decir, y tal vez sí perdió mucho tiempo de contacto con su hijo. Pero esto no indica que siempre va a pasar de esta forma. Esto le sucedió a Irma, ¿no? Y después pensaba en definir los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que ella quería? Ella dudaba, ¿no? Decía, ¿qué hago? ¿Me tengo que seguir quedando a cuidar a estos chicos, digamos, con discapacidad, que ya eran hombres, ¿no? O sea, sigo con ellos y los sigo cuidando y sigo estando atento a sus necesidades, o vuelvo a mi casa de origen y me encuentro con mi hijo y con mis nietas y veo qué puedo hacer. Veo, o sea, cómo subsanar, o sea, cómo puedo corregir. O sea, el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos decidir qué hacemos con ese pasado que no nos gustó, que es lo que le estaba pasando a Irma ahora. Yo creo que por ahí venía, ¿no? la definición, ¿no? De dónde busco, digamos, la salida. ¿Qué objetivos? ¿A dónde quería llegar Irma? Creo que por ahí, Silvia, tenemos que entender un poco a esta Irma de nuestra historia, ¿no? Sí, una Irma muy actual que estas historias se escuchan muchísimo. eh, y estaba pensando también en el plan de Dios, ¿no? Como que Dios tenía un plan en todo esto, que Dios permitió esto de alguna forma, no solo para ayudar a estos chicos con esta discapacidad, eh, pero ¿cuál era el objetivo con su hijo también, ¿no? Con el hijo de Irma. ¿Fue también para encontrar un propósito con el hijo de Irma o no? ¿O era para salvarla a ella de algo peor? ¿Era para cuidarla? ¿Cuál era el plan de Dios? Y sabemos que el plan de Dios, todos los planes de Dios son exclusivos y hay un plan para cada uno de nosotros y seguramente es el mejor plan para nuestra vida. Eh, y como dijiste antes, Irma puso en prueba su fe, ¿no? Por un lado la pérdida de ese hijo ideal, por otro lado un conflicto a resolver, un conflicto intrapsíquico, un conflicto, como dijiste, personal, que bueno, que estaba en conflicto también con el tema de su conciencia moral, a ver, viste, con el deber ser, con lo que traemos de nuestros padres, como bien lo dijiste, wow, qué difícil y poder entenderlo y bueno, decir, bueno, ¿cuál es poder encontrar cuál es el mejor camino, cuál es la mejor solución para todo esto.
que seguramente eso lo afligía porque tampoco quería abandonar, en este caso ya a esta edad, a sus 60 años, ella estaba cuidando a uno solo, de los dos hermanos, a uno solo, porque la chica ya había hecho su vida, se había ido de la casa, estaba a cargo del varón, y decir, no, pero no lo puedo abandonar, porque realmente yo lo di todo para ayudarlo, y en estas circunstancias, ¿cómo hago, no? Por un lado está mi familia verdadera, y por otro lado mi familia del corazón. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? Y me acordaba lo que decía la historia, que justamente ella daba todo lo mejor eh, para mandar el dinero, para que su hijo tenga lo mejor, y para su hijo lo mejor era drogarse, era, bueno, gastar ese dinero y no poder usarlo como su mamá esperaba, ¿no? Pero bueno, era algo subjetivo, lo mejor para él era otra cosa, y qué dolor para la madre, ¿no? Y también me pongo en el lugar de ella, por el hecho de que ella no podía bajar los brazos, de que bueno, que tal vez se recuperaba, pero sus fuerzas se iban acabando, y fue cuando ahí decidió pedir ayuda, decir, bueno, no puedo más, y cómo resolvemos todo esto, ¿no? Porque se me hace muy pesado. Sí, también la pregunta, ¿no? Cuando alguien llega a la consulta, ¿no? Encontramos cuál es el problema y la pregunta es, ¿pero querés solucionarlo? Porque a veces las personas terminan, digamos, ¿no? Dando vueltas, digamos, en círculo, como el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? O sea, giraban, digamos, y no podían llegar a la tierra prometida. Bueno, muchas veces también, digamos, ¿no? Nos acostumbramos a una forma de manejarnos, de estar, y nos cuesta salirnos de ese lugar. Pero Irma había ido muy, muy decidida. Ella quería solucionar su tema. Ella quería sentirse bien y sobre todo quería, como yo creo que hasta recuperar, digamos, el tiempo perdido, digamos, con su hijo, ¿no? Con su único hijo, porque su esposo ya había fallecido. Entonces, o sea, su hijo y sus nietos era lo único que le quedaba de su familia. Entonces era importante para ella encontrar la solución. Sí, ella quiso solucionar y sí aceptó, digamos, las sugerencias o alternativas que se vieron, ¿no? en la terapia. De hecho, se trabaja en conjunto. O sea, el profesional con el paciente van lineando, ¿no? Van delineando cómo vamos a trabajar, qué es lo que podés hacer, qué crees que podría llegar a ser, ¿no? Y esto es importante, ¿no? No es que hay una poción mágica que, bueno, tenés que hacer esto, no, o sea, ¿qué herramientas tenés para poder hacer esto, ¿no? Y bueno, vamos a contar un poco, digamos, el final de nuestra historia. A ver, Silvia, yo creo que todos deben estar pensando, ¿y qué le pasó a Irma? ¿Solucionó o no Y solucionó? ella se preguntaba, ¿no? ¿Para quién seguir, no? ¿Y cómo seguir? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Y cómo? Y bueno, justamente cómo Dios utiliza a las personas, Él utiliza a quien quiere y como quiere, y en este caso utilizó a este chico en silla de ruedas, y le habló de una forma especial, y él se dio cuenta que él podía vender su casa. Él le dijo, vamos a vender mi casa, y lo que voy a hacer es voy a mudarme cerca de donde vos vivís en la provincia para que podamos vivir juntos y vos te puedas dedicar a tus nietos y yo pueda vivir cerca tuyo también. Yo digo, wow, qué lindo final. Este chico al quien ella había educado, al quien ella le había dado lo mejor de su vida, de sus años, ¿no? Que le había dedicado tanto tiempo, él fue el que encontró la solución a su historia, a su problema, y pudo encontrar un camino para que, bueno, ella pueda estar con todos sus afectos, con él, a quien había criado como un hijo del corazón, y con
sus nietas para poder de alguna forma reparar todo aquello que ella siente que estaba en deuda, ¿no? Eh, qué lindo final, qué lindo poder decir, bueno, wow, Dios no se olvida de nosotros, Dios tiene lo mejor para nosotros, Dios utiliza a las personas para encontrar un camino y encontrar una solución, y qué tranquilidad que habrá tenido en ese momento por decir, bueno, nada, voy a estar en paz porque voy a poder estar con la gente que quiero, como quiero, y no voy a estar en deuda con nadie. Sí, pensaba en el pasaje de Jeremías 29:11, ¿no? En donde Dios me dice y te dice a vos oyente, ¿no? Yo sé los planes que tengo para vos. Son planes de bien y no de mal, ¿no? Y para darte un futuro mejor. ¡Wow! Qué promesa, ¿no? O sea, y Irma estaba aferrada a la palabra, aferrada a Dios, nunca perdió su fe, aunque tambaleó, o sea, porque de hecho a todos en algún momento nos pasa cuando somos sacudidos por alguna situación, pero ella siempre siguió aferrada a la palabra y sabía que Dios no la iba a abandonar y que Dios le iba a dar la salida. Verdaderamente no sabía por dónde iba a venir y de hecho fue una salida inesperada, ¿no? Pero bueno, así es Dios, así es Dios. Siempre nos sorprende, siempre va un pasito más adelante que nosotros, y nos lleva a cosas mejores, ¿no? Porque tal vez a Irma no se le hubiera ocurrido esto, ¿no? Pero Dios puso No, en el corazón de este muchacho esta salida, ¿no? esta salida. Les quiero dejar un versículo también, que en Jeremías 31:13 dice, yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Nunca hay que, a ver, no nos ahoguemos, ¿no? Confiemos siempre en Dios, que Dios siempre nos va a dar alguna solución. Lo que pasa es que a veces como que queremos ayudar a Dios un poco, ¿no? Cuando no encontramos, vemos que no recibimos nada, decimos, bueno, tal vez yo le tengo que dar una mano, pero Dios va a convertir nuestra tristeza, nuestro llanto en alegría y nos va a dar una alegría mayor aún. Y me pongo en el lugar de ella. eh, Qué alegría que habrá tenido al poder estar, nada, mudarse, ¿no? Con todos sus seres queridos, con todas las personas importantes para su vida, y poder estar en paz consigo misma también. Saber que hizo lo mejor y que bueno, que las cosas cerraron como con un final feliz, como ella tanto lo deseaba. Sí, sí. Bueno, queríamos contarles que esta historia se encuentra en este libro. Y hay muchas historias acá, ¿no? O sea, nosotros tomamos una. Este libro se llama Divino Diván, cuando Dios entra a la consulta, ¿no? Y acá, de este libro es donde relatamos la historia de Irma. Es un libro que ustedes lo pueden encontrar en Amazon. Está escrito por la doctora Ana Kelesian, ella tiene varios libros de su autoría, y la verdad que se los recomendamos, porque es interesante ver, digamos, la solución a cada historia, ¿no? Nosotros contamos la historia y fuimos hablando un poquito, pero acá, en el libro, ustedes van a poder entender algunas cuestiones más sobre cada historia que está relatada, y son interesantes, son para poder abrir, digamos, la mente con aquellas cosas que a todos nos pasan, ¿no? Y decir, wow, yo lo hubiera podido haber hecho así, yo lo hubiera podido cambiar, ¿no? Pero realmente son experiencias de la vida real, ¿no? Real de consultorio. O sea, así que bueno, si les interesa el tema, les dejamos entonces el anuncio de este libro. Y una vez más, queremos cerrar este programa del día de hoy, contándoles nuevamente que nosotros somos Psicología Cristiana,
formamos parte de este equipo en el cual trabajamos y que nos pueden encontrar por Face. Si ustedes tienen alguna duda, quieren hacer alguna consulta, no entendieron algo, quieren plantearnos algún problema, escriban a Face y nosotros vamos a estar haciéndole la devolución de lo que ustedes estén consultando. Así que bueno, los dejamos a cada uno, esperamos haber sido de bendición para sus vidas y que nos volvamos a encontrar el próximo lunes.